Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor, bendecido miércoles de testigos del amor de Dios, un bendecido día que en este momento el Señor derrame su gracia a cada uno de ustedes que están allí en la oficina, en sus casas, desde el celular, desde cualquier espaciecito que tengan para escuchar este espacio, bien sea en este momento o incluso en otros horarios del día. Vamos a darle la bienvenida a la invitada que el Señor tiene preparada para el día de hoy. Ella nos acompaña desde Guatemala, es colombiana, vivía en Barranquilla, pero ya hace algún tiempo está en Guatemala. Ella es Karen Sánchez. Buenos días, Karen, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Gracias por este espacio, yo espero que pues que sea de su agrado y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y que esto sea un espacio de amor para ustedes también. Bueno, Karen, yo quisiera que empezáramos por el final y es que, ¿por qué estás en Guatemala? ¿Qué estás haciendo allá? ¿Hace cuánto estás? Bueno, en Guatemala estoy recientemente, llevo apenas 7 meses. Bueno, una de las, pues de la decisión que estoy acá es por amor, realmente. Recientemente, pues estuve comprometida, me casé hace como un mes. Entonces, pues uno de esos sueños de Dios está cumplido aquí, esa promesita de haberme casado y demás. Entonces, estoy acá ya hace 6 meses. Bueno, y entonces ahora sí, vámonos al años atrás, momentos atrás, donde podríamos decir, yo escuchando pues como detrás de cámaras tu testimonio y conociendo la historia, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces yo quiero que nos empieces compartiendo todo ese proceso de fe con el Señor. Bueno, bueno, la historia la verdad que es bastante de un diario vivir con Dios. Yo pues, realmente vengo de una familia pues católica, no tan practicante, más que todo por parte pues de los abuelos que siempre pues a uno le inculcan como más el respeto hacia Dios. Entonces yo relaciono como mi vida pasada y presente en 5 pilares, básicamente, que siempre me han acompañado, es como el respeto y el temor a Dios. Otro es como la familia, que ha sido como ese apoyo incondicional y pues un motor importante en todo mi proceso de Dios y de mi vida. Lo otro es tener esas amistades con propósito que nos ayudan pues, a acercarnos a Dios y también a crecer. Ángeles en el camino que se me aparecieron y ahorita que les cuento un poco más de mi historia. Y pues de eso de intentar y no de fallecer, la verdad, de querer ser mejor. Y uno de los que voy a comenzar como contando esta historia es buscar el rostro de Dios en lo cotidiano. Yo creo que cuando nos limpiamos estos lentes, ¿verdad? Que tenemos empañados por todas las cosas que nos suceden en la vida, pues podemos ser testigos de ese amor de Dios en nuestro diario vivir. Mi búsqueda de Dios comenzó realmente buscándolo no en lo cotidiano, porque yo quería vivir una experiencia así subliminal, que la verdad de escuchar una voz fuerte, de que un estruendo, algo que yo dijera es Dios. Y yo creo que eso nos sucede mucho porque pues realmente confiar en un ser que no podemos ver pues se complica y de una u otra forma somos humanos y queremos cosas palpables. Entonces yo la verdad quería sentir a Dios muy cerca de mí, pero la verdad no lo lograba. Yo escuchaba testimonios de personas que de hoy de la noche a la mañana se convertían y yo decía, pero si yo llevo pues de mi abuela, de mi familia, voy a misa, hago esto, pero yo no siento esa conexión tan como de un rompimiento, así que yo diga, esto me sucedió y ya creo en Dios para toda la vida, así que me marcó. Entonces yo decía, ¿qué me sucede? Entonces, de ahí comienza mi proceso y fue como que yo dije, necesito comenzar a buscar pues más a Dios, por decirlo así como dicen, remar mar adentro. Entonces yo dije, bueno, la verdad es que esto no sucede así como tan de la noche a la mañana
Y la verdad, como en esos momentos de oración surgió, voy a buscar a Dios, la verdad, en lo cotidiano, o sea, en escuchar al prójimo, en brindarle la mano al que la necesitaba, y ahí fue como que más me comencé a acercar a Dios. Y realmente, pues ahí comienza como una experiencia bonita porque ya dejé de buscar a Dios en eso, en que yo decía, necesito tener una sensación, necesito algo extraordinario, ¿verdad? Y me comencé a dar cuenta que ahí era donde yo veía más el rostro de Dios, de verdad que estando más presente en las situaciones cotidianas y comenzando a agradecer el día a día. Sin embargo, para yo darme cuenta de eso, la verdad tenía que limpiarme los lentes. Y uno de esos lentes que comencé a limpiarme fue las heridas que tenía internas. Cuando uno conoce a Dios, pues se comienza a dar cuenta de eso, de que hay heridas internas que no nos dejan ver realmente esa acción de Dios en lo cotidiano. Y por eso estamos pidiendo como de pronto otras cosas más en la vida. Entonces yo estaba en mi crisis de los 30. Ahí que pues uno soltero, pues carencia de amor, tenía baja autoestima, muchas inseguridades como mujer, ninguna relación me funcionaba, o sea, yo no sabía que era un novio de 1 año, 2 años, porque la verdad no me funcionaba, había de verdad muchas carencias afectivas pues que lastimosamente eso me impedía tener una relación estable. Y pues en la parte profesional, pues me iba bien, pero yo no me sentía satisfecha. O sea, yo nunca estaba satisfecha con lo que yo estaba logrando, ni profesionalmente, ni personalmente, pues nada. Y pues así comencé yo con ese un poquito de desorden, pero yo siempre añorando un futuro mejor. Yo decía, algo tiene que cambiar en mí, algo necesito hacer porque pues la verdad también en mi familia no estaba como 100% bien porque mis papás me decían, pasas más tiempo por fuera que dentro de la casa. Y yo decía, pero si yo trabajo, pues, ¿qué más tiempo voy a pasar yo en familia? Entonces yo trataba como de esquivar muchas cosas y ahí fue como que yo dije, esto no está bien. Hice como que un par y yo dije, algo no está bien. Yo en todo este proceso, pues sí buscaba a Dios, pero no sentía ese extraordinario momento, ¿verdad? Entonces, pues la verdad, como dicen por ahí, uno conocía a Dios de oídas, porque pues, pero no era como que ese momento, esa experiencia que uno le dice que debe de tener con Dios. Entonces, la verdad que ahí fue como buscando un poquito más de espacio de intimidad con Dios y fue como ese proceso en que yo dije, bueno, la verdad, debo dejar entrar a Dios a mi habitación, ¿verdad? Más a mi interior y calmar un poquito esa sed porque estaba muy angustiada hacia el futuro, hacia qué podía saber, porque ya en 30 años no había logrado, la verdad, lo que uno se había proyectado hace quizás 5 años cuando salió de la universidad. Entonces me hacía mil preguntas y siempre se me venía esa frase como remar más adentro, pero yo no sé por qué tenía un miedo así como profundo de esto, de pronto por ese miedo que a veces nos inculcan de que hay que tener, pues sí, sí tenemos que tener temor de Dios, pero pues no un temor de que nos impida tener una relación con Dios. Entonces, ahí fue como que de pronto yo sentía que ese era mi temor de acercarme más a Dios, porque yo decía, me va a tocar comprometerme quién sabe cuánto más con Dios y yo quizás no estoy preparada. Entonces yo escuchaba el tema de castigos, el pecado y todo esto y yo decía, no, esto va a ser más complicado. Entonces yo me comprometí, la verdad, yo dije, voy a hacer este compromiso porque sí necesitaba ese cambio en mí para sentirme feliz y a gusto con lo que estaba viendo, porque en realidad a hoy lo pienso y era muy afortunada, o sea, demasiado afortunada con todas las cosas que tenía, una familia que me adoraba, un buen trabajo, con unos buenos jefes, tenía salud, o sea, tenía pues muchas cosas que de verdad solamente me faltaba ser feliz con lo que ya tenía, de verdad, era eso, pero pues en mi interior no lo estaba. Entonces me comprometí así como cuando uno dice voy al gimnasio, la única forma en que uno le salga músculos y rebaje de peso es yendo todos los días. Entonces pues sí, así comencé a ser un poco más constante en la oración, comencé a orar un poco más seguido, habían días de altibajos en que en verdad no sentía nada de la presencia de Dios, pero sí me comencé, pues yo siento que sí, eso fue como muchas inspiraciones de Dios, no me hablaba así muy fuerte, pero yo sí sentía, por ejemplo, a veces me levantaba en las mañanas con una alabanza,
o me dedicaba, la verdad, como media hora, una hora a orar, entonces colocaba alabanzas como en un primer momento para poderme como concentrar. Luego ya leía pues o el evangelio del día o algo pues que la verdad que me motivara un poco más, y así comenzaba como mi día. Entonces pues así iba y yo dije, esto me ha gustado, me comenzó a gustar, pero pues todavía la verdad yo no veía ningún resultado. Yo comencé igual a ir a grupos de oración, eso sí, iba mucho, escuchaba muchos testimonios en mi horas de trabajo también, escuchaba prédicas, sí trataba como de que, porque yo quería esa experiencia divina. Entonces yo la trataba de buscar en cualquier lado. Yo dije, este testimonio me va a cambiar la vida. Entonces yo siempre trataba de buscar ese momento. Entonces, claro, yo trataba de vivir conectada con Dios en todos esos procesos. Y bueno, y realmente ahí fue como que Dios comenzó a derramar, la verdad, goticas de amor en todos esos procesos, la verdad, como que yo creo que nada de lo que uno escucha de Dios se queda ahí, o sea, Dios siempre va transformando algo, o sea, uno no lo ve, porque la verdad es que uno no ve los cambios, pero las personas a tu alrededor sí. Entonces a mí Y da su fruto. En su momento da el fruto. Uno, en el momento menos pensado, esa palabra, esa charla, esa cita bíblica, esa lectura del Evangelio, o sea, siempre, siempre da su fruto en su tiempo y en su momento. Es correcto, sí, y así sucedía porque yo cuando hablaba con personas o amistades, pues la verdad que todos esos consejos o cosas me servían para decírselas a otra persona. Entonces yo ahí era donde veía como que, bueno, quizás no es para mí, pero le sirvió a esta persona. Entonces, la verdad que yo me sentía más conectada así como que haciéndole el bien no el bien a otra persona, porque, pues, pero sí, sí me lo decían, o sea, sí me decían como que, ay, qué bonito esto, qué linda esa prédica, o qué oportuna en este momento que me haya llamado, o cositas así. Entonces yo decía, ve, algo sí se logra. Entonces, pues ahí comenzó como esa experiencia con Dios, pues realmente, y sí fueron esas gotas de amor que uno, pues la verdad que uno que se quiere es aguacero, pero la verdad, esas goticas ayudan. Y pues bueno, ahí inicié ese proceso de reconocer mis heridas internas, ¿verdad? Creo que eso es clave, y luego iniciar ese proceso de sanación que es un poquito más doloroso porque inconscientemente o conscientemente uno trata de rechazar esos procesos. O sea, uno dice, no, ya superé todo. Para mí, en resumen, mi proceso de sanación, yo lo vi como uno, más que todo, es conocerse, no darse látigo, o sea, yo creo que, pues en mi caso, ¿verdad? Personal, no darse látigo por lo que no pudo suceder o no fuiste capaz de realizar en ese momento, ¿verdad? Reconocer y perdonar y marchar realmente hacia adelante con una nueva visión, o sea, no quedarnos en ese proceso. Hay procesos de sanación más largos, hay unos más cortos, pero yo creo que entre uno trate de hacerlo un poquito más avanzado y mirando hacia adelante, es mucho más fácil continuar con la vida. O sea, a mí me pasó, pues la verdad que uno nunca deja de sanar, o sea, siempre es un proceso largo, pero sí hay que tratarlo de hacer así y mirarlo con mucho amor. Entonces, para mí fue muy clave reconocer ese proceso de sanación para saber quién era Karen, o sea, quién era Karen fuera de las heridas, porque una Karen con heridas, pues tenía ese pasado de que estaba en mi crisis, ¿verdad? Pero una Karen sin heridas, pues ya sabe quién es, qué herramientas tiene, ¿verdad? ¿Quién es Dios? O sea, Dios cómo te ve. Yo me acuerdo de un grupo de oración que asistimos de mujeres de fe que nos hablaban de eso, de que no somos unas personas en serio, o sea, pues como así marcados, sino que realmente somos unas personas únicas para Dios y que somos diferentes. Entonces, saber lo que uno vale. Entonces, yo creo que cuando uno comienza realmente como a quitarse esas máscaras, para mí fue fundamental porque así dejé entrar más a Dios. O sea, Dios es, yo siento que sí es un verdadero caballero porque Él no entra sin avisar. Él, la verdad, que deja que uno vaya a su proceso, ¿verdad? Hay momentos de momentos. Yo creo que yo he escuchado de los testimonios que escuchaba, sí hay rompimientos porque en mi caso, o sea, a hoy, mi vida me cambió de un año para acá, pero muy rápido, ¿verdad? Ya hoy estoy casada, con un bebé próximo en camino. Entonces, cuando Dios quiere acelerar los pasos, lo logra, pero te necesita preparar. Entonces, eso fue lo que me pasó. Entonces,
Ahí fue donde comienza mi proceso, ya conocí un poco más de Dios y ahí comienzan los de repentes con Dios. Entonces ahí sí surge un proceso de esos momentos extraordinarios que uno tanto pide, pero no los quiere vivir, ¿verdad? Entonces, pero en mi caso, pues yo no me dejé soltar por Dios. eh, y pues ahí comienza ese proceso, yo creo que mi caminar más fuerte con Dios para no soltarme, porque yo creo que si no me hubiera sucedido lo que les voy a contar, pues uno se desliga un poquito más rápido, no es que uno tenga que vivir situaciones negativas, no, pero a veces, pues uno como ser humano, uno dice, ya estoy bien, ya es como cuando uno ya está delgado, entonces ya comienza a comer y a pecar un poquito más, ¿verdad? Entonces, pero la verdad cuando tú inicias ese proceso con Dios, Dios no te suelta, o sea, Él siempre va a estar ahí. Y así fue. Entonces, en el 2019 aproximadamente, o 2018 que digo, yo tenía una sinusitis pues terrible, la verdad no se me quitaba por nada del mundo y pues yo tenía ahí, estaba en EPS y pues asistí a mis citas, eso me mandaron 1000 medicamentos y nada, yo decía, pero qué raro porque no se me quita. Entonces, pues yo también en tratamientos me cuesta ser constante, entonces los tratamientos sí los hacía, pero yo decía, ya llevo también 5 días, no veo el efecto. Entonces, en uno de esos momentos me dijeron, bueno, vamos a hacerle un TAC de senos paranasales. Y yo, vale, listo, perfecto, pues yo a todas estas muy tranquila con todo el proceso, ¿verdad? De repente me dijeron, no, aquí vemos algo, pues un cuerpo extraño, necesitamos ver, pues no está en la parte de los senos paranasales, sino un poquito más cerca del oído. Entonces necesitamos hacerte otro TAC. Y yo, pero bueno, algo auditivo era el tema. Y yo, bueno, listo, pues dale. Yo todo este proceso, yo creo que Dios le pone a uno las personas en el momento indicado. Yo tengo, pues ahí tenía una amiga, pero pues no estaba tan cercana, pero yo no sé en ese proceso, ella fue como la primera. Entonces, en ese momento ella me dice, Karen, esto no está bien, está raro, pero ve a hacerte el examen. Y yo, bueno, dale, listo. Entonces ella me motivaba porque yo, pues, imagínate, en EPS, de esas citas que se demoraban, entonces sin embargo, pues la verdad que el proceso fue un poco más rápido, fui a la cita médica, me hicieron el TAC y ahí fue el tema que me citan y simplemente me dan como un papel, me dice remisión con neurocirujano, posible masa en el cerebro. Y yo, ¿cómo? Y yo, ¿cómo así que un tumor en el cerebro? O sea, si yo estoy perfectamente bien, no, pues yo decía, ¿quién sabe qué tengo internamente? Que pues que no sé por qué no se me está reflejando, pero yo decía, yo no creí en el diagnóstico, o sea, mi primera fue como una negación, pero no porque, sino porque yo me sentía bien, yo decía, pero yo veo testimonios de temas de tumor que eso es gravísimo, entonces yo no me sentía del todo así, yo sí la sinusitis, pero hasta ahí. Entonces yo dije, no, tengo que indagar más. Ahí fue cuando se aparecieron pues estas amistades con propósito y también esos ángeles en el camino. Yo la verdad, desde que me dieron el diagnóstico, yo dije, me pongo en misión, o sea, yo dije como que aquí, listo, está este diagnóstico, pero vamos a ver qué hacemos, o sea, no, la verdad que no me puse como a lamentarme ni nada, yo dije, hay que ver qué se hace, o sea, fue como mi reacción, la verdad. Entonces comencé, yo dije, a esto primero tengo que afiliarme como que a la prepagada, yo había dejado de afiliarme porque pues como estaba en mi desorden financiero, no tenía para pagar la prepagada, pero yo dije, prefiero no comer algo extra en la calle y pagar mi prepagada. Entonces logré afiliarme a la prepagada, que yo creo que eso fue un milagro de poderme afiliar en un tiempo prudente porque yo venía con EPS, ya con Sí, un sobre todo diagnóstico. que cuando hay esos procesos con la EPS lo niegan, ¿no? Lo niegan, Eso sí, porque hay es preexistencias. total. Entonces había un alto riesgo de que no me aceptaran, o sea, sí me podían aceptar en la prepagada, pero no aceptar el proceso, por decirlo así. Entonces yo creo que eso fue como el primer milagro, porque la verdad que todo surgió como antes de que me dieran los diagnósticos en la EPS, entonces me logré como afiliar y eso como que encajó así, pum. Y bueno,
como no tenía ahí en ese tiempo, en ese lapso, como unos días o un mes más o menos, el tema de la prepagada, pues con una amiga me referenció a un otorrino, me atendieron gratis tanto un neurocirujano como un otorrino que me vieron mi caso y ambos coincidieron en que debían operarme. O sea, realmente era como, no, eso es una masa en la parte, en el cerebro, un clivus, es un tumor, no sabemos si benigno o maligno, pero lo mejor es retirarlo porque pues tú ahorita estás joven y pues no se sabe cómo va a avanzar este tumor. Entonces yo dije, Dios santo, ¿cómo así que una cirugía en este momento? Para todo esto yo mi proceso solo lo había llevado con mi amiga, yo no le quería avisar ni a mi papá ni a mi familia porque yo decía, no es el momento de preocuparlos, o sea, pues todavía no sé nada. Entonces, mi amiga me decía, Karen, tienes que decirle a tu familia. Y yo, pero yo, ¿cómo le voy a decir? O sea, yo me sentía que los estaba defraudando, yo no sé ni por qué, pero ese era como el tema. Yo decía, no, ¿cómo así? Si yo a esta edad tengo que estar, no sé, exitosa profesionalmente y ahora yo con un tema médico. Entonces ahí como que yo dije, bueno, nada. Y aparte la comunicación con mi familia, teníamos buena relación, pero no era como de esa familia tan amorosa, tan cariñosa, como que tan de conversación. Entonces yo decía, o sea, ¿cómo va a suceder esto? O sea, también tenía como miedo a enfrentar como esos procesos con la familia, ¿verdad? Y bueno, les comenté a mi familia y pues la verdad que todos, no sé si por mi fuerza, lo tomaron muy bien, o sea, fue como que listo, también caminemos hacia adelante, no hay momentos de estar triste, aparte yo era como la más sensible en mi familia, o sea, todos eran como que Karen es la más, un poquito más débil, siempre está un poco más triste, le molesta más, entonces, claro, era como que no podemos llorar aquí porque si no se nos deprime. Entonces, pues ahí comencé mi proceso. Yo dejé de asistir a los médicos de acá porque dije, pues bueno, voy a ver otra opinión. Pues realmente cuando uno está en estos procesos médicos hay que ver distintas opiniones, ¿verdad? Porque pues no se sabe, sobre todo porque yo físicamente estaba pues muy bien. Yo lo único que he tenido es un poco de leucocitos bajitos, que era como que yo dije, de pronto sea algo por ahí, pero no era. Entonces yo decía, esto hay algo que no me encaja. Me fui a Bogotá a iniciar como todo este proceso médico y ahí pues la verdad que también se me aparecieron muchos ángeles en el camino, unos médicos pues muy estupendos que me dieron mucho la mano para darme citas rápidas. La verdad que en mi caso, yo la verdad a hoy todavía pues digo que tengo porque pues mi caso lo estudiaron en juntas médicas en Perú, en Estados Unidos, o sea, sí hubo muchas juntas médicas porque no comprendían como un poquito como la posición del tumor. Yo le digo cuerpo extraño porque pues no me gusta llamarlo así como tan estigmatizarlo, ¿verdad? Pero él estaba en una posición muy extraña, yo no sé si eso era para beneficio mío o porque debió ser así, ¿verdad? Entonces, sí se revisó mucho, duramos como un año revisando el caso porque pues para ingresar era difícil. O sea, para el médico no es que fuera difícil para él, pero él decía, es riesgoso porque, claro, yo estaba bien, no era como que, bueno, tengo paralizada media cara o tengo esto. Entonces dijeron, si hacemos la cirugía, pues ya venía, de pronto, yo decía aquí en mi interior, era eso, como que, entonces para ellos era una decisión muy complicada porque pues yo físicamente caminaba bien, o sea, no presenciaba ningún cambio fuera de lo normal, ¿verdad? En unas personas que tienen esto. Entonces, el médico me decía, la verdad, el tumor está en una zona muy difícil, de difícil acceso. Por fortuna, pues está pegado como al hueso. Entonces eso también como que no hay un nervio cerca, ¿verdad? Tan cerca, que te haga que de pronto ya mañana algo suceda. Entonces yo decía, Dios santo, o sea, yo no sé si en 5 años vaya a estar igual o qué sucede. Entonces, básicamente hace como 4 o 5 años iba a hacer mi cirugía. Finalmente los médicos me dijeron, no, mira, lo mejor es hacer cirugía porque pues no me podían hacer biopsia porque pues ya realmente ya tú invadir pues ya el cerebro ya es complicado, entonces
lo mejor era que si había algo extraño ahí, sacarlo y removerlo de entrada. Entonces yo dije, listo, cirugía. Yo en todo este proceso, la verdad que fue muy lindo porque mis amistades todas se unieron en oración, o sea, había muchas personas que se solidarizaron del proceso. Yo no es que estuve nunca en cama en ese proceso, pero pues sí era un diagnóstico delicado, o sea, era un tumor de una u otra manera, pero muchas personas se solidarizaron, tuve muchas cadenas de oración, habían personas que yo ni conocía y me decían, estamos orando por ti. Fue muy lindo, la verdad, encontrar eso del proceso, pero fue gracias también a ese proceso que yo viví también antes, porque estaba un poco más conectada con esa oración, o sea, ese proceso anterior de sanación y demás me sirvió para estar más conectada con lo que estaba viviendo en el momento. Entonces, rosarios, hacía bastantes rosarios en mi casa, mis amistades, la verdad que estaban siempre pues en constante oración, iban al Santísimo. La verdad que fue como que yo lo viví muy bonito, entonces yo decía, si paso este proceso de esta cirugía, la verdad que pues si así ha sido de bien, yo creo que va a seguir muchísimo mejor con toda esta conexión y como que recinto de paz porque yo sentía mucha paz y la verdad que nunca dudé. Yo dije, si Dios me dice es cirugía es porque Él sabe que va a ser lo mejor para mí. Entonces yo nunca ni me desesperé, siempre la verdad como muy tranquila, pero yo no sé de dónde venía esa tranquilidad, yo no sé a quién le dan un diagnóstico y pues puede estar como tan tranquilo pues en medio de esa situación, ¿verdad? Pero pues fue así, obviamente tuve mis momentos en shock y había momentos, pero gran parte del proceso fue como esa gracia divina de que Dios me sostuvo ahí y la verdad que yo no me desapegué de Dios ni le dije, ¿por qué me mandaste esto? Y ahora yo quería esto. No, yo dije, pues es el proceso que debo de vivir, o sea, acepté mi proceso. Entonces, pues la verdad que ahí fue como, ya como para noviembre de 2018, fue que el tema de mi cirugía y ese día resulta que yo fui al anestesiólogo y me faltaba un documento, entonces volví a donde el médico en la noche, después de salir de un rosario, recuerdo, y llegamos con mi hermana a donde el médico y el médico nos dice, bueno, Karen, ¿estás preparada? Y yo, sí, listo, bueno, la cirugía, pues la verdad ya no se podría hacer por la nariz, va a ser pues me tenían que como hacer como algo por acá, por una raja, algo por aquí. Y yo dije, pues la verdad, yo dije, bueno, listo, doctor, lo que considere. O sea, yo dije a estas alturas de la vida, ¿cómo voy a poner como a decir no, doctor? Nada, yo confiaba ciegamente en mi doctor. Entonces, él me dice, pero también hemos revisado el caso y yo creo que se puede esperar hacer seguimiento. Yo no sé si eso realmente fue que nosotras lo quisimos escuchar o qué, porque yo tenía cirugía como para el 18 de noviembre y el 17 de noviembre el doctor me escribe, Karen, necesitamos internarla mañana. Pero yo me quedé con lo que me había dicho el doctor de que habían como dos opciones, o Opciones. operarme Ujú. o hacerle seguimiento. Entonces yo dije, pues la verdad era casi que diciembre. Yo decía, operarme en medio de diciembre. O sea, toda esta es la terquedad también un poco. Pero yo decía, bueno, logré hacer una cita médica con otro doctor que no estaba en la prepagada, pero a mí me daba mucha tranquilidad y logré citarme con él. La verdad que me dio la cita de sábado para lunes, o sea, porque la cirugía estaba como para miércoles o martes. Entonces yo decía, no, yo necesito, porque yo decía, la decisión sola, pues me opero, porque pues realmente, pues confío en el médico. Entonces asistí a este doctor y él me dijo, mira, Karen, realmente si no ha mostrado crecimiento en este año, pues hay una alta probabilidad, pues nunca se sabe, de que permanezca así de pronto otro tiempo más. ¿Por qué no te esperas? Ahorita sobre todo que es diciembre, una época pues complicada, y en febrero vuelves y miras cómo está, o sea, son 3 mesecitos, y si tú sientes algo extraño, pues vienes obviamente, pero si no, pues esperas y miras a ver qué sucede. Y a mí eso me dio paz, pero un poco de intranquilidad porque yo decía, yo no sé qué tengo si me van a meter a cirugía, o sea, de pronto si tengo algo muy grave y por gracia de Dios no se ha manifestado más. Entonces, lo hablamos con mi familia y pues entre todos dijimos, bueno, esperemos. Con tal que yo de ahí después con el otro médico no supe más porque pues claro, teníamos una cirugía programada y todo, lo dejamos así
yo me regresé a Barranquilla. Entonces, por gracia de Dios, a hoy, 5 años después de la cirugía, pues yo me sigo haciendo seguimientos y voy con miedo cada vez que voy a la cita médica porque digo, que tal que haya crecido algo y por terca no lo hizo, pero después recuerdo las promesas que me ha hecho Dios y digo, pues ya Él me sanó, o sea, hay que creer en esos procesos de sanación. A veces no necesitamos pasar por una cirugía, a veces no necesitamos pasar por un accidente doloroso o por un proceso de fractura. A veces los procesos de Dios también tienen esos procesos suaves, por decirlo así, ¿verdad? Y hay que darle, pues yo quería mi proceso extraordinario y Dios me decía, no, está en lo ordinario, o sea, está ahí. Entonces, pues por gracia de Dios, pues ya a hoy, pues me sigo haciendo seguimiento, ¿Cada no cuánto dejo te de haces hacer esos seguimientos, Karen? cada año, cada año tengo que hacer mi seguimiento. Este año pues no he podido porque pues estoy a la expectativa de un bebé, pero ya ando asustada, pero la verdad que vuelvo y recobro las promesas de Dios. O sea, yo creo que como dicen por ahí, el aguijón, la palabra de Dios que habla sobre el aguijón, ¿verdad? Que tiene uno, yo creo que es eso. A veces uno necesita como tener ese pequeño recordatorio, oye, Dios está ahí, no olvides de su promesa, como que no te desapegues. Y eso también, pues me ha mantenido ahí como hay que creer en Dios, o sea, tengo que creer en Dios en algún momento, pues desea yo que se desaparezca, pero no, pues no ha sido así, ¿verdad? Está ahí. Afortunadamente, pues lo que nos dicen es que posiblemente esté encapsulado el tumor, la posición también en la que está, pues no le permite que, pues que de pronto esté con un nervio, entonces pues no sé qué está haciendo internamente, pero pues la verdad que por fortuna he estado bien, he estado sana. Pues a partir después de ese proceso, la verdad que mi vida no cambió de la noche a la mañana, porque pues yo creo que todo es un proceso. En mí ha sido pues procesos lentos, de pronto por mi forma de ser también, pero pues la verdad que he vivido un proceso con Dios. Después de ahí pues sí cambié de trabajo, la verdad que también me comencé a creer un poquito más en mí, a trabajar un poco más en esas heridas que tenía, ¿verdad? Y, y bueno, pues la verdad que de un año para acá a mí me cambió muchísimo la vida, yo cambié de trabajo, comencé a realizar una maestría que pues para mí era imposible realizarla porque yo no creía en mí, o sea, yo no creía que podía hacer un estudio, de que podía tener otro trabajo. Entonces comenzaron a ver esos cambios en mí, de mi proceso. Yo escribía mucho cuando me pedían, escribe el hombre ideal, yo escribía y yo decía, pero esto en qué momento va a suceder, o sea, esto no va a suceder por ahora, pero lo hacía. Eh, el mapa de sueños, entonces también lo hacía. Y yo decía, pero este mapa de sueños lo veo tan lejano, decía yo. Y como en un año, literal, pues la verdad que se cumplieron gran parte de mi mapa de sueños. Pues hoy estoy casada, pues con un gran hombre que Dios me puso en el camino. Estamos esperando un bebé. Tengo pues 2 hijas adoptivas, porque mi esposo tiene 2 hijas. Eh, Estoy pues viviendo en otro país, separada un poco de mi familia, pero pues extrañándolos también un montón. Y pues ahorita como en otra faceta de dedicándome un poquito a este hogar que Dios me ha dado la fortuna de tener y también de vivir esta experiencia, pero realmente como todos estos procesos lo he vivido con Dios. Entonces ha sido como toda esa experiencia de no abandonar a Dios en los procesos, ¿verdad? Yo creo que eso para mí fue clave de mantenerme en esa paz, esa serenidad, de verlo con alegría, con optimismo y pues de ir como contándole todo mi proceso, que sentía, que no sentía. Entonces ha sido así como todo ese mi proceso con Dios y mi caminar a hoy. Bueno, Karen, y entonces cuando dices que no abandonar a Dios en los procesos, cómo has hecho para fomentar o para mantener esa relación con Dios ya estando en otro país? O sea, cómo es tu oración? ¿Qué haces para estar así cerquita del Señor? Bueno, fíjate que es una de las preguntas que tengo recientemente. Yo ahorita, pues por todo este proceso también que estoy un poquito lejos, pues comencé a ir al psicólogo porque pues con todos estos cambios en el embarazo uno también le dan como sus momentos de tristeza. No es que uno se quiera sentir triste, pero pues químicamente creo que eso da.
Entonces yo decía, pero algo me falta y a mí me hacían, claro, yo llego a un nuevo país y como que adecuarme como a muchas cosas. Yo antes oraba por las mañanas, ya no lo podía hacer como tan en las mañanas porque uno salía corriendo o lo que sea. Entonces yo decía, necesito volver como a mi conexión con Dios. Me ha costado, pero fíjate que, pues, que también voy, pues, voy a la Eucaristía los domingos, trato como de mantenerme en esa conexión, leer un libro acerca pues de Dios o de oraciones que yo tengo que trato de ir leyendo cuando de pronto las oraciones no, ya no me salen como antes, ¿verdad? Eh, También buscar esos procesos, porque pues estoy en un nuevo país, no es lo mismo cuando iba a mis grupos de oración en Colombia, que uno se sentía maravilloso con la música, con eso se me ha hecho difícil, pero he tratado como de ir labrando eso, es decir, a mi hora santa, tratar de buscar, pues la verdad que gracias a Dios en estos encuentros, o sea, con Cindy que me convidó en este proceso, la vez pasada me invitó a un rosario, entonces yo creo que haber dejado también esas siembras en amistades de que tú crees en Dios, de que quieres estar cerca de Dios, pues también ellas vuelven y te unen, entonces Dios no te suelta, o sea, como que las veces que he dicho, y ahora qué tengo que hacer, yo quiero hacer algo y aquí todavía no lo puedo hacer porque pues estoy recién llegada. Y vienen y aparecen ustedes, viene aparece otra persona o alguien a que ayudo, entonces vuelvo a retomar y digo, Dios está en lo cotidiano. Y en especial ahorita me está pidiendo es esto, construir este hogar, vivir este hogar, porque a veces no hay tiempo, o sea, yo creo que cuando de pronto, no es que no puedan las mamás que trabajan, pero se les complica, pues tengo ahorita la fortuna realmente pues de no estar trabajando, pero me ha permitido formar un hogar porque yo antes pues no lo tenía, pues estaba soltera, no sabía qué era formar un hogar, entonces me ha permitido también cosechar ese fruto, entonces yo creo que ahí también estoy encontrando a Dios, o sea, reconociéndolo en este momento presente, en lo que necesitan las niñas, en lo que necesita mi esposo, en lo que necesito yo como mujer también, entonces en aceptarlos en esos procesos nuevos que me está pidiendo que viva y que me enfoque, ¿verdad? Que es de un hogar en este momento. Uy, tocaste esa palabra tan clara y tan clave, enfoque. Uno a veces eso es lo que le ocurre, se desenfoca en tantas cosas y se le va olvidando, incluso ese primer amor con el Señor. Entonces, bueno, de todo Sí, corazón espero que en medio de esa nueva cotidianidad hermosa que tantos años anhelaste y le pediste al Señor, pues lo puedas descubrir, lo puedas ver, y te puedas deleitar en Él en cada una de esas situaciones y agradecerte por abrirnos el corazón, por contarnos tu historia, sobre todo por llenarnos de esperanza y que saber que cuando uno espera en el Señor, pues realmente se van a ver los frutos, tarde o temprano, pero se van a ver. De sí. verdad que muchísimas gracias. No, a ti por esta invitación. La verdad que pues, no había pues puesto esto como testimonio, porque pues para mí fue como un proceso que viví con Dios, pero sí tocó a muchas de mis amigas, familias, la verdad que muchos se acercaron también a Dios. Entonces, la verdad que pues muy agradecida a Dios que me permitió dar este espacio y que, bueno, que lo que nos queda es eso, confiar que en Dios, en su proceso y la verdad no olvidar de esas promesas que Dios nos ha hecho. Así es. Bueno, no, y también es que nos invitaste a muchas cosas, sobre todo a ese proceso de sanación interior, con lo Sí, que iniciaste el testimonio, que a veces uno se pasa la vida sobreviviendo y no viviendo y reconociendo cuál es su barro, entregándoselo al Señor para que pueda hacer proceso con nosotros. Como bien lo decías, Él es un caballero y si uno simplemente pues se cree Superman, digo yo, se cree que es capaz con todo, pues él lo deja a uno y uno se estrella y se pega contra las paredes y hasta que uno tenga como esa luz y esa humildad de decirle al Señor, te necesito, ayúdame, ayúdame a reconocerme, a sanarme, a aceptarme. Entonces él hace maravillas. Entonces, de verdad eso que es cierto, muchas gracias. es cierto. Muchísimas gracias de verdad por este espacio. Espero que a todos les haya tocado un gran parte de su corazón esto y que nos mantengamos en esa conexión con Dios. Ujú. Karen, bueno, antes de que nos despidamos, elige porfa uno de los colores que yo tengo aquí atrás de mí, por Ay, el azul. Bueno, ¿cuál de los azules? Bueno, el que está a la izquierda.
Bueno, no sé, del otro lado. Sí, estamos lo contrario. Sí. Juan 15:7. Si permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Juan 15:7. Wow, qué Qué lindo. lindo, muy oportuno, Sí. Así es, permanecer en su fidelidad, en su amor. Él es el único que permanece ahí para nosotros. Entonces, ese Así es, recordatorio de que sí, pase lo que pase, estemos donde estemos, siempre unidos a Él. así es. Qué lindo. Muchísimas gracias por esa Karen, a ti un promesita. abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Joa, que esté muy Bueno, y un abrazo también para todos quienes nos estuvieron acompañando. Que el Señor los bendiga y si Él lo permite, nos vemos entonces dentro de 8 días. Hasta pronto. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.